Y el día de hoy continuamos con esta serie que realmente está resultando más que interesante, nuestra sexta parte ya. Recordemos que ayer estuvimos viendo o empezando a ver ese Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Y estuvimos viendo cosas realmente increíbles que nos van diciendo en estos versículos. Hoy continuaremos con más. También estaremos viendo cuando el Espíritu de Profecía dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos. Pero dice que si la orden terminase ahí, podríamos decir que nada envidiable tendría la posición de la mujer, porque como ya hemos visto, el hombre se aprovecha. Veremos un poco la otra cara de la moneda, cuando el machismo aún sigue imperando y qué es lo que debe de hacer la mujer. Realmente someter toda su voluntad al marido, en ello estaremos meditando. También terminaremos de ver lo que sería la parte o la última parte de esta película maléfica, la maestra del mal, y seguiremos viendo todo lo que nos van diciendo ahí. Y comenzaremos a ver esa serie de Lucifer, la parte donde aparece Eva. Nos quedaremos impresionados de cómo nos van diciendo ahí las cosas tan claras, ya sin mensajes subliminales ni nada. Así que sin más, bienvenidos. Pero vamos primeramente a pedirle al Señor que nos guíe, que sea su Espíritu Santo el que hable en esta parte tan importante de este tema. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, santo glorificado Señor sea su nombre. Gracias por cada una de las cosas que nos da. Gracias Señor porque nuevamente estamos aquí para presentar su palabra. En sus manos de amor estamos, Señor. Sabemos que las cosas no son fáciles, pero agarrados de su mano, todo es posible. En sus manos de amor está todo su pueblo, aquellos que constantemente, Señor, están pidiendo que oremos por ellos, por sus diferentes dificultades. Guarde, Señor, de su pueblo, guarde de esta verdad tan maravillosa, Señor, que necesitamos que el mundo conozca. Guarde de todos aquellos que son sinceros, pero que aún no la han conocido, para que puedan aceptarla, Señor, el momento que les llegue. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a continuar la lectura de Proverbios 31. Vamos a leer hoy a partir del versículo 14. Nos sigue diciendo, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y nos sigue describiendo a esta mujer maravillosa, titulada Mujer Virtuosa. Dice que trae su pan de lejos, es como un nave de mercader. Siempre que escucho la palabra nave de mercader en la Biblia, se me viene a la mente Tarsis y todo lo que hemos estado diciendo. Aquí no lo menciona, pero es lo primero que se me viene a la mente. Dice que ella se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Gobierna bien su casa. A su familia nunca le falta el pan, porque ella administra bien. Es una buena administradora. Ya vimos que ayer, empezaba a describirla, ¿no? Pero estaba hablando de una mujer trabajadora. Y aquí nos habla de que es una buena administradora. Ya más adelante también nos lo menciona, porque dice, considera la heredad y la compra. Planta viña con sus propias manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, es una mujer que aparte de hacer las cosas del hogar, también trabaja el campo. O sea, no es eso de que muchos hablan de que la mujer en la Biblia estaba ahí solo para servir al marido y ya está. Aquí estamos viendo una mujer realmente impresionante que también labra la tierra. Y nos habla aquí de ceñir de fuerza sus lomos. ¿Y a qué se refiere cuando habla de esto? Yo encontré una imagen
en internet acerca de qué es ceñirse los lomos o de qué se estaban refiriendo en la Biblia. Y aquí encontramos es de que como andaban con túnica para poder luchar, para poder ir a la guerra, para poder trabajar, no lo podían hacer con esos faldones largos que tenían, sino que ¿qué hacían? Ya vemos aquí en la imagen cuál era el proceso de ceñirse sus lomos. Amarraban sus faldas hasta arriba de la rodilla para poder salir corriendo y para poder hacer las cosas que tenían que hacer, que estando así no se los permitía. O sea, se preparaban para la lucha de la mejor manera. Entonces nos habla aquí de que esta mujer también ciñe sus lomos y esfuerza sus brazos. No se queda ahí parada viendo a ver cómo la familia se le derrumba o viendo a ver cómo entra en guerra, esas guerras espirituales, sino que ella hace todo lo posible. Y aparte de lo que ya vimos anteriormente, ¿no? De trabajadora, de administradora. Ve que va bien sus negocios, dice, y su lámpara no se apaga. Está siempre prevenida, ve que va bien sus negocios, está observando siempre que la economía, que su casa, que todo vaya bien. Su lámpara no se apaga de noche, está siempre velando. Que recordemos lo que habla la palabra de Dios, de velar y orar, para que no entremos en tentación, para que el Señor no nos encuentre desprevenidos cuando venga. Esta mujer realmente está con aceite en sus lámparas de noche también. Ya estuvimos diciendo ese paralelismo que hay con esta mujer virtuosa y con el pueblo de Dios. Las vírgenes también, la parábola de las vírgenes, aquí también nos lo está diciendo en esta descripción. Es impresionante todo lo que nos dice Proverbios 31 si nos ponemos a analizar desde una perspectiva diferente. Realmente que esta mujer, por eso es que es muy difícil de encontrar, porque ya estamos viendo todas sus características. Es una mujer realmente guerrera de verdad, pero no de esas guerreras que nos muestran en las películas, sino que guerrea codo a codo en su familia, en su hogar, con los suyos, para poder ganarle la batalla al enemigo también. Y continuamos con la lectura del Espíritu de Profecía. Tal vez empezaremos a ver algunas citas que Elena White habla tanto de la esposa como de la mujer, y iremos aplicándolo un poco a todo, ¿no? Esta vez, como mencionaba al principio, vamos a ver la contraparte de lo que he estado mencionando, ¿no? Del papel que Satanás le está mostrando hoy en día a la mujer, de la liberación femenina, del empoderamiento de la mujer, de todo el asunto del feminismo, que ya en la última o penúltima iremos viendo de dónde proviene esto. Pero veremos que hoy en día también aún existe el machismo y hay mujeres que están sometidas, pero de muy mala manera, a sus maridos o a sus padres o a sus hermanos o a sus novios o a lo que sea. Iremos viendo qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía con esto. Esposas, someteos, maridos, amad. Dice, a menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, está sujeta a vuestro marido. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá que está sujeta, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. Y lamentablemente esto está pasando aún, a pesar de todo este movimiento que Satanás está haciendo para el empoderamiento de la mujer y toda esta cuestión. Aún existen los machistas y aún existen mujeres que prácticamente están totalmente sometidas. Y sometidas no como dice aquí, no como conviene en el Señor, lamentablemente, porque los hombres en lugar de tener esposa tienen a una esclava. Y sí, entonces tampoco esto es bueno, tampoco. Sabemos que los extremos nunca son buenos y hay muchos hombres, sobre todo en países donde aún sigue imperando un poco el machismo, que los países de América Latina aún ahí está arraigado en muchos lugares, ya casi no es como antes, pero aún sigue en los países islámicos y en muchos otros que aún esta situación está así. Y lamentablemente la vida de las mujeres es muy dura en este sentido también. Entonces nos habla aquí de que
¿debe una esposa no tener voluntad propia, sino que cederle absolutamente toda la voluntad a su marido? Ya iremos viendo más acerca de eso. La Biblia habla que sí, que el marido es el jefe de la familia y que se debe de estar sujeta. ¿Pero cómo? Dice aquí, como conviene en el Señor. Si realmente el marido no está en las cosas haciéndolas bien y se pasa un poco de rosca, de su autoridad la lleva a un extremo total, entonces realmente la mujer no tiene por qué estar sometida así de esa forma, al punto de llegar a ser esclava del hombre. Eso no debe de ser así. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya, como el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede violar con impunidad. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido, porque ha sido comprada por Cristo. Es un error imaginarse que en todo debe hacer con ciega devoción, exactamente como dice su esposo, cuando sabe que al obrar así han de sufrir prejuicios su cuerpo y su espíritu, que han sido redimidos de la esclavitud satánica. Uno hay que supera al marido para la esposa, es su redentor, y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser, según lo indicó, como conviene en el Señor. Y esta cita es totalmente clara en cuanto a lo que la mujer debe de considerar, sobre todo cuando estoy hablando de que se va al otro extremo de la cuestión. Dios requiere, dice, que la esposa o la mujer recuerde siempre el temor y la gloria de Dios, que la sumisión completa se la debe únicamente a quien la compró por precio, a Jesús. Solamente a Él podemos rendirnos en completo. Le dio una conciencia. El esposo no puede ser conciencia de la mujer. Ella tiene una propia conciencia. Hay decisiones que ella tiene que tomar personalmente, sobre todo lo que antaña a ella, a su conciencia, a cosas que solo ella puede decidir. Su individualidad, dice, no puede desaparecer en la de su marido. No se puede fundir completamente la voluntad en la del marido. Tiene que tener voluntad propia, decisión propia. Y en muchas cosas espirituales también pasa esta situación, sobre todo cuando son cristianos, que el esposo quiere ser conciencia de la mujer y quiere someterla absolutamente a todo lo que él dice, a pesar de que muchas veces no va de acuerdo con la palabra de Dios o se lleva al extremo. No debe de ser así, porque ella tiene una individualidad. Ella tiene que dar cuentas a Dios personalmente y hay decisiones que solamente puede tomar ella. Y cuando hablo de esposos, puede ser también un novio, puede ser también un hermano, puede ser también un padre, que muchas veces también no exactamente como el que sería de esposa a esposo, pero también pasan este tipo de situaciones. Dice, es un error imaginarse que en todo debe hacer una ciega devoción exactamente a todo lo que dice su esposo, y no es así. Todo hay que sopesarlo con la palabra de Dios. Si realmente el marido se está conduciendo de forma adecuada, como dice la Biblia, está siendo un ejemplo, pues entonces ella puede sujetarse, pero no como lo estamos viendo, sino como conviene en el Señor. Y nos habla aquí de que muchas veces hay muchos maridos que obran así, y ¿quién es la que sale perdiendo? Es la mujer, ¿no? Porque todas las cosas que las van obligando a hacer, incluso en el terreno sexual, porque ya Elena White habla de estas cosas también, que sobre todo la mujer se daña mucho su salud a raíz de someterse a todos los gustos del marido, cuando el Señor nos ha dado pautas para dirigirnos también en este sentido. Por mucho que sea el esposo, no puede someterla completamente a cierto tipo de situaciones. Cuando los maridos exigen de sus esposas una sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que deben permanecer sujetas en absoluto, colocan a sus esposas en una condición contraria a la que asigna la Escritura. Todo lo contrario a lo que nos va diciendo Satanás o a lo que Satanás va infundiendo en las personas de hoy en día.
Al interpretar esta así, atropellan el propósito de la institución matrimonial. Recurren a esta interpretación simplemente para poder gobernar arbitrariamente, cosa que no es su prerrogativa. Y más adelante leemos: a maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. ¿Por qué habría de ser un marido desapacible con su esposa? Si descubre que ella yerra y está llena de defectos, un espíritu de amargura no remediará el mal. Entonces nos va diciendo aquí más cosas. Dice: cuando los maridos exigen a sus esposas una sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen voz ni voto, porque ya la Biblia lo dice supuestamente, porque muchos se agarran a la Biblia, lamentablemente, sino que deben de permanecer calladas y que ellos tienen que tomar absolutamente todas las decisiones solos, porque ellos son las cabezas del hogar. Entonces colocan a su esposa, dice, en una condición contraria a la que asignan las Escrituras. Eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Se están aprovechando absolutamente, las interpretan a su manera, totalmente robándole la voluntad a la mujer y haciéndola entrar en una amargura y en una sumisión absolutamente arbitraria. Y luego nos va diciendo aquí: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas, no seáis duros con ellas, a pesar de que a lo mejor algunas veces se equivocan y que tienen defectos como todos los tenemos. Dice: un espíritu de amargura, el estar gritando, el ser totalmente duros, desapacibles habla aquí, que no son suaves, no puede remediar el mal, sino que trae aún más y más pena y más desgracia a la familia. Una mujer que se resigna, dice, a los dictámenes de otra persona, aún en los más mínimos asuntos de la vida doméstica, que somete su propia identidad, nunca podrá llegar a ser de utilidad y bendición para el mundo. Tampoco responderá al propósito divino para su existencia. Se constituye en una mera máquina que es guiada por la mente y la voluntad de los demás. Dios ha otorgado a cada cual, hombres y mujeres, una identidad, una individualidad para que actúen por ellos mismos en el temor del Señor. Entonces, nos va diciendo más cosas aquí. Una mujer dice que se resigna a los dictámenes de otra persona. Ya lo dije, puede ser el esposo, puede ser el padre, puede ser el hermano, el novio, quien sea. Aún en los más mínimos asuntos de la vida doméstica, que somete, dice, su propia identidad, nunca llegará a ser de utilidad. Siempre será la sombra de otro. Y eso no podemos permitirnos. Tampoco, dice, responderá al propósito divino para su existencia. Se constituye una mera máquina al servicio de otra persona. No es ella completamente. Dios nos ha otorgado, dice, tanto a hombres y a mujeres, una identidad, una individualidad para que actúen por ellos mismos en el temor del Señor. Como lo dije anteriormente, Dios nos ha dado una conciencia a cada uno de nosotros. Nadie puede decidir por nosotros cosas que solo nos atañen a nosotros. En el caso de un matrimonio, cuando son cosas que los atañen a los dos, a la familia y a todo, pueden decidir ambos, o puede decidir uno o puede decidir el otro. Depende de cómo se vayan dando las cosas, lógicamente, y que realmente están siendo guiados por el Señor. Pero cuando se refiere a cosas individuales, a cosas de nuestra propia conciencia, somos cada uno de nosotros los que debemos de tomar esas decisiones. Nadie las puede tomar por nosotros. ¿Por qué? Porque entonces realmente nuestra vida y nuestros propósitos no se están cumpliendo de acuerdo con el Señor. Así que esta es la otra parte de la cual ya hablé también en los matrimonios del tiempo del fin, acerca de todas estas cuestiones. La mujer no puede someter su conciencia, su individualidad, su voluntad a la del marido. Y tiene que estar sujeta a él, sí, pero como dice aquí, como conviene en el Señor. Si el marido es un desgraciado, porque hay muchísimos que son así, y de estos hemos tenido unos cuantos testimonios de personas que nos escriben y nos explican sus situaciones matrimoniales, que dan pena realmente que estos se digan cristianos cuando realmente distan mucho del cristianismo del cual habla de la palabra de Dios. Quieren tener esclavas y no mujeres, sino meras máquinas que complazcan cada uno de sus caprichos, y todo respaldado en la palabra de Dios. Y no debe de ser así. Así que mujeres, si están alguna en este tipo de situaciones, pues realmente que Dios las ayude a poder ver las cosas tal cual y como son,
que no permitan que el marido les robe completamente su conciencia, tal y como lo dice aquí la palabra de Dios. Someterse uno al otro. A las mujeres les dice someterse a sus maridos, a los maridos les dice amad a vuestras mujeres como a vosotros mismos. Seguramente que a ellos mismos no se tratarán como esclavos. Entonces, si no es así, pues hay que cumplir lo que dice la palabra del Señor. Hay que tratar a la mujer como a sí mismo. Hay que tratar a la esposa, realmente hay que amarla, hay que cuidarla. Y las mujeres pues tienen que hacer las cosas tal cual el Señor lo está diciendo aquí. Y que el Señor nos ayude porque sabemos que Satanás es el dueño de los extremos. Por un lado, el machismo aún sigue existiendo, pero el auge del feminismo, como ya seguiremos viendo, es realmente brutal. Y ninguna de estas dos situaciones está bien. Y vamos a continuar con la parte de las películas, el análisis, y vamos a ver realmente el terminar de ver lo que sería Maléfica 2, la última parte que tengo para esto, que ya veremos que es increíble, pero empezaremos a ver hoy día esta serie de Lucifer que estuvimos analizando en la rebelión de Lucifer. Y estuvimos viendo que aquí ya no había ni mensajitos subliminales, sino que todos nos los iban diciendo tal cual. Nos muestran estas películas, pero así un poco camuflajeadas. Es impresionante. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Bueno, y ahí lo tenemos. Los mensajitos tanto de Maléfica 2 como de esta serie de Lucifer. Nos quedamos donde supuestamente la mala de la película en sí contaba el por qué se había hecho mala, ¿no? Prácticamente. Bueno, el caso es que luego nos ponen ahí que ella le dice que eso, Maléfica y todos esos seres y las ciénagas y todo ese mundo no mágico supuestamente se interponen entre nosotros. Y entonces él le dice que no, que pueden convivir juntos, que no necesariamente tienen que tener esa rivalidad, ¿no? Pueden convivir juntos tanto el mal con el bien. Otra vez vamos viendo la situación, ¿no? Y ella le dice que ella lo que está haciendo es tratando de proteger el reino. Y bueno, y lo manda a que lo apresen, ¿no? Porque supuestamente no está bien de la cabeza. Y luego aparece nuevamente Maléfica, ya ahí en la guerra que se tenían entre todos estos seres, los demonios y el reino de Amstel. Y entonces ella le empieza a decir que a la Aurora, ¿no? Que sabe quién es, que la conoce. Él dice que no la conoce, pues estaba enojada, ¿no? Entonces le dice, sí, que eres mi madre. Y ya vamos viendo que realmente es esa madre espiritual, ¿no? Que tenía. Esa amiga especial de la cual nos habla también el espíritu profecío que Eva pensaba de Satanás, ¿no? De la serpiente. Y una vez más vemos que da su vida por Aurora, ¿no? Absolutamente lo entrega todo por amor a ella. Como siempre, Satanás robándole los méritos a Cristo, ¿no? Que realmente Él fue el que dio su vida por nosotros. Él nos dio maldición. Aquí nos está diciendo que no, que Él nos hizo ver a la humanidad otra forma de ver las cosas, ¿no? El conocimiento del bien y el mal, que eso es bueno porque nos ha permitido realmente ser nosotros y no lo que Dios dice. Y luego esta mujer, la que sería Ingrid, que representa a esa simiente del bien, representa prácticamente a todo lo de Dios, ¿no? A todo lo que viene de Dios. Le dice, ¿sabes qué hace un gran líder, Aurora? La capacidad de infundir miedo en sus súbditos y utilizar ese miedo en su contra. Y así fue como ella difundió la historia de Maléfica. ¿Qué importaba que todo lo de bueno que había hecho por ella? Lo que importaba es el miedo. Y eso fue lo que ella hizo. Entonces le dice, hace un gran líder la capacidad de infundir miedo. ¿Qué es lo que dicen de Satanás? Porque es lo que han dicho, Satanás, que se creó para infundir miedo a la gente, supuestamente, ¿no? Que la Biblia eso es lo que hace, infundir miedo a la gente. Y por miedo la gente va obedeciendo y tratando de hacer bien las cosas. Lo que dice el diablo también, ¿no?
que por miedo la gente obedece y no por amor a Dios. Y esto es lo que va diciendo, que así fue como la historia se convirtió en leyenda, como queriendo decir que Dios inventó las cosas, la historia de él y de toda su rebelión y de todo lo que él es el villano, para infundir miedo a la gente, pero que en realidad esto no es así. Y le dice que tú has traicionado a los tuyos y no volveremos a vivir con miedo porque seremos libres de ellos. Y bueno, sí, Eva al final y Adán traicionaron a Dios, traicionaron a toda la humanidad. Y cuando el Señor destruya al diablo, la humanidad será libre y no volverá a vivir con miedo. Aquí lo ponen como malo, cuando realmente eso es lo mejor que nos pueda pasar. Y luego habla de que las maldiciones no se terminan, se rompen, y ella supuestamente rompe esa maldición, la maldición que Dios dio en el Edén, ¿no? Que iba a haber esa enemistad entre los dos, y al final ahí lo hacen ver como que se acaba. Y no habrá más enfrentamientos, avanzarán juntos, unidos y en paz. Y dice ella, la chica, hoy no solamente habrá una boda, sino que la unión de dos reinos. ¿Qué reinos? El de Satanás y el humano, ¿no? El bien y el mal juntos. Y todos serán bienvenidos, solo será paz, no habrá, o sea, independientemente de que crean en una cosa u otra, es igual, tienen que ir unidos, lo que hoy menciona el Papa, el ecumenismo, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego no puede aparecer otro más que un sacerdote católico casándolos, y dice, estamos aquí para unir dos reinos divididos, ¿por qué? Por el miedo. Y dice, lo que nos define no es de dónde somos, de dónde venimos, sino a quién amamos. Al fin y al cabo, si hay amor entre los dos, ya es igual las diferencias que hayan, ¿no? Y luego ya aparecen, dice, es todo un nuevo día, un nuevo milenio, lo que nos están hablando hoy en día de ese milenio temporal, ¿no? Donde habrá acabado todo, aquí supuestamente en la tierra. Bueno, todo lo van metiendo ahí en esa película, y como siempre lo decimos, es impresionante cómo Satanás engaña, engatusa y hace todo lo posible para que cuando él venga, porque al fin y al cabo todo esto va llevando a esa unión, y que lo acepten a él como líder, como el gran líder, y luego ya se va manifestando ahí con esa imagen, ¿no? De Semiramis, y justamente va volando así con el sol. Y todo esto haciéndonos ver un poco cómo él vendrá, ¿no? Supuestamente vendrá del cielo, esa imitación que quiere hacer de la segunda venida de Cristo. Y luego ya empezamos a ver la serie de Lucifer. Y aquí sí que es, como dicen, por estas tierras, apaga y vámonos con cada una de las cosas que nos van diciendo, porque aquí ya no utilizan, como vemos, todas estas cosas camuflajeadas aquí en esta película, sino que ya lo dicen tal cual, como el diablo les está haciendo creer a la gente que son las cosas. Resulta que en esta serie, los que han visto las matutinas de la rebelión de Lucifer saben de qué serie estoy hablando, esta serie de Lucifer que está en Netflix, que tiene 8 temporadas y que se trata de la vida del diablo aquí en la tierra, ¿no? Bueno, y van haciendo toda una historia así fantástica y divertida, y lo van poniendo como simpático, todo totalmente tergiversado a la manera, y él nos va contando su historia a eso mismo, ¿no? A su forma. Y resulta que en una de las temporadas, en la temporada 4, aparece Eva. Sí, Eva, la que estuvimos viendo la historia, Eva, la de Adán, aparece ahí y le dice que ella ha vuelto, y ha vuelto por él, supuestamente, como en aquella época, le dice. Entonces él le dice, aquella época fue hace millones de años. También nos van metiendo ahí la falsedad y la mentira, porque sabemos que esta tierra no tiene millones de años, sino esos 6,000 años. Y entonces ella le dice, aquella época fue la mejor época de mi vida. Nunca me he sentido más yo misma que estando contigo. Todo lo que describe aquí ella es lo que estuvimos leyendo en el libro de Patriarcas y Profetas, lo que experimentó Eva en ese momento de engaño y de hipnosis de Satanás. Y es lo que el diablo ha venido repitiendo en cada una de estas películas, y es lo que el diablo está repitiendo hoy en día con toda esta cuestión de la liberación femenina,
que a la mujer no se le dio el lugar que tenía que dársele, sino que era prácticamente una obediencia arbitraria lo que estaba haciendo con Dios en el Edén, ¿no? Lo que estábamos leyendo. Y le dice que nunca se sintió más ella misma cuando estuvo ahí, cuando Satanás la tentó, ¿no? Y luego sale otra escena donde dice, verás, dice, a mí me crearon para ser la esposa de alguien y nadie me preguntó si eso era lo que quería. ¿Salvo quién? Salvo Lucifer, salvo Satanás. O sea, a Eva la crearon sin preguntarle si ella quería o no. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que realmente nos muestra que Eva estaba descontenta así. Eso fue lo que Satanás le hizo creer a ella. Ese es el engaño. Y por eso dice, salvo él, como él vino y le hizo entrar en esa hipnosis para que desobedeciera a Dios, entonces ya ella se liberó, ¿no? Y ese ha sido el gran pecado de Satanás, supuestamente, entre comillas, como nos lo van diciendo ahí. El querer que ella fuera ella misma, ¿no? Él lo que hizo fue un bien para ella, mas sin embargo, hoy en día se lo pone a él como el malo, como el gran conspirador, ¿no? Como el que hizo caer a la humanidad. Es increíble porque ya mañana continuaremos viendo más acerca de todo lo que van diciendo en esta serie. Son muy pocos capítulos donde habla acerca de ello, o al menos lo que yo he visto. Y como siempre, Satanás se vale de todas las artimañas para hacer quedar a Dios como el malo y para que la gente se quede con esa historia como él quiere, y así totalmente engañado al mundo. Y cuando aparece la verdad como esa forma que la presentan ahí es más entretenida, tiene todo lo que hoy en día la gente busca, ¿no? Entretenimiento y toda la cuestión que sale en esta serie, porque no solamente es cuestión de risas y cosas, sino que salen todo tipo de escenas. Y eso es lo que Satanás va creando en la mente de las personas que vayan buscando todo lo fantástico, ¿no? Todo lo que puedan ver, todo lo que vayan en sus deseos carnales. Mañana vamos a continuar con más análisis acerca de esto. Que Dios nos ayude, porque vemos que los engaños son totalmente sutiles, y que las personas quieran luego entender la verdad es muy difícil. Solo con oración se puede lograr. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.